Buenos días, iniciamos hoy un nuevo diálogo libre. Hoy estamos con Celso Juan Marrancini, el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Circe Almanzar, su vicepresidente ejecutiva de la Asociación de Industrias, y Fantino Polanco, viceministro de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria y Comercio. Muchísimas gracias por venir. Es la primera vez, es la 20ª vez, viceministro. Mi primera vez también. Exactamente, y felicidades por el nombramiento. Muchas gracias. Es el profesor de INTEC de varias universidades, mucho gusto en tenerle. Qué bueno. Como periodistas está quien les habla, Inés Aizpún, Sugilis Tejera, editora de Economía, y Joaquín Caraballo, periodista de la sección de Economía. Hoy vamos a hablar de industria. De eso sabemos. De eso sabemos. Entonces, la primera pregunta, antes de concentrarnos en temas más específicos, me gustaría saber, don Celso, cómo ha resistido la industria dominicana esta pandemia. Y ahí ya entramos en el tema. Bueno, la industria en la pandemia realmente, aunque ha sido una situación adversa, la industria ha brillado y la industria ha probado ser resiliente, que no se amilana y que ha estado para su país todo el tiempo al frente, manteniendo el suministro de los productos básicos que se necesitan para sobrevivir, manteniendo las exportaciones, obviamente manteniendo con esa actividad los empleos, manteniendo los empleos en la peor de las situaciones, porque tenemos que recordar que al inicio de la pandemia las empresas no podían operar a toda capacidad porque había mercados que habían cerrado sus puertos, por ende no se podía exportar, el consumo estaba muy limitado obviamente a las medidas de restrictivas que había, que hay que recordar que el toque de queda era, creo que en el peor de los momentos, a las 4 de la tarde, pero independientemente que a ese nivel de operación no era rentable, pues las industrias que podían operar, operaron, sus empleados, que son héroes, porque hay que pensar en ese momento que todo el mundo estaba en su casa, y los empleados fueron a las empresas a dar la cara, a hacer su trabajo, y eso hizo posible que en ningún momento faltara nada. También en la peor etapa, o en la segunda peor etapa de la pandemia, que nosotros hemos llamado como una segunda pandemia, que es todos estos efectos de aumento de costos que ha tenido la industria y por ende los productos de consumo, pues la industria ha estado ahí, primero para garantizar el suministro de nuevo, porque parte de lo que ha caracterizado o lo que ha generado todo esto es alguna escasez a nivel global, y como parte de este fenómeno global, pues ha habido también muchas situaciones adversas, pero la industria ha estado ahí para mantener la seguridad del suministro de nuevo en los productos básicos, mantener las exportaciones. Con eso se han recuperado los empleos prácticamente en su totalidad. Y en fin, es un momento adverso en el cual ha brillado la industria para decir, la industria, no solamente somos todos, porque somos parte del país, sino que la industria es muy importante. Un país sin industria no se puede desarrollar, no puede generar el bienestar social que genera una industria, las exportaciones, incluso hasta generación de impuestos. O sea, la industria es hoy más importante que nunca. Sugelis. Sí, precisamente hablando de todos esos retos que ha vivido la industria desde que inició la pandemia, en el momento actual, ya con las cartas que tenemos ahora sobre la mesa, ¿cuáles son los retos que está enfrentando la industria? En temas, no sé si precios, por toda la situación del comercio internacional o de abastecimiento, ¿cómo está afectando eso a la industria y a los ciudadanos también? Bueno, seguimos en pandemia. Lo que pasa es que la pandemia, aparte de que sigue el tema de salud, pues sus secuelas se manifiestan de forma diferente. Y vamos a decir que la peor manifestación de esta etapa, aparte del tema de salud, es pues los aumentos de costos
que ha habido, y eso no escapa a República Dominicana, ese fenómeno global no escapa a la República Dominicana y no escapa a la industria. La industria se ha visto afectada o ha sido un reto y sigue siendo un reto muy grande mantener el suministro en base a conseguir y tener un suministro estable de los insumos que necesita para producir los bienes que produce. Mantener o todo el impacto de aumento de costos a nivel general que han tenido las industrias, no solamente por los productos, los commodities o los combustibles o los derivados del petróleo, sino los fletes. O sea, los fletes han creado un impacto a nivel general de aumento de costos de la industria indescriptible, con un impacto muy alto, porque solo hay que pensar que hasta una maquinaria que antes costaba $40,000, ahora cuesta $70,000. O sea, estamos hablando de que se duplica su costo. Y eso implica prácticamente que se duplique su costo de la inversión de capital, el financiamiento, lo que conlleva mantener el financiamiento. O sea, el impacto es general. ¿Cómo está y a pesar de eso, algo que hay que valorar es que se ha mantenido el suministro estable y la industria ha también cooperado en la estabilidad relativa de precios que existe hoy en día. Eso le iba a preguntar, ¿están absorbiendo esa subida o ese impacto de los fletes? ¿Lo están absorbiendo desde el primero o no lo están transmitiendo? Es que no hay de otra, porque la naturaleza del suministro constante, la naturaleza de una industria que trabaja todos los días, produce todos los días y despacha todos los días, es esa, dar una relativa estabilidad en los costos y los precios. Y eso se ve, o sea, lo que... No, y con la volatilidad también, tú no puedes... Lo que más afecta es lo importado. Lo importado liquidó a tanto, se vende tanto. Esto es la continuidad y el suministro pero estable. ¿cómo se está ¿cuánto están subiendo los precios en su sector y en su empresa de cara al usuario? Bueno, o sea, si el flete ha subido un 80, el precio, ¿cómo se refleja? ¿Cuánto ha subido? Eso depende, Inés, de cuál producto sea, si el commodity. Sí, yo sé. Pero queremos saber hasta qué punto son los fletes los responsables de esta subida de precios que está viviendo. Todo lo que muchos viene, factores. Yo creo que viéndolo a nivel general, porque la industria es muy diversa, o sea, hay que recordar que aquí se produce desde alimentos, productos de cuidado personal, del hogar, plástico, metales, productos insumos de la construcción, etcétera. Pero el factor, podríamos decir que el factor que más ha impactado en los aumentos de precios es el aumento de fletes a nivel global, definitivamente. Porque la magnitud en que han aumentado los fletes es mayor a la magnitud en que ha aumentado los commodities, el petróleo, etcétera. O sea que a nivel general no le puedo decir porque eso se va a manifestar de forma diferente en el producto derivado de cada industria. Es que hay muchísimos factores. Pero el factor más nocivo de toda esta secuela de aumento de costos derivado de la pandemia ha sido el aumento de flete a nivel global. Joaquín. Sí, bueno, el Banco Central ha puesto los números ahí, siempre ha estado mencionando mucho lo de la inflación y todo eso. Entonces, ¿alguna explicación debe tener cómo esto está impactando directamente el producto final que la industria está poniendo en el mercado? Ese ha sido uno de los factores. O sea, ¿cuáles han sido los otros factores que ha estado incidiendo en esto? ¿Que ha sido un reclamo general o una queja general de la forma como ustedes han estado adquiriendo, vamos a decir, traer esos productos al mercado dominicano? ¿Puede aclararle un poco más la pregunta? Porque me enredé al final. Sí, o sea, las autoridades del Banco Central han hablado de los diferentes sectores, cómo los productos han estado aumentando y han mencionado mucho el tema de los fletes y de los commodities. Entonces, ¿de qué manera esto ha estado impactando estos números que al final está presentando el Banco Central? Porque ha sido una queja de ustedes. O sea, ¿hay algún...? ¿Tú dices los indicadores de inflación? Exactamente. No, es que no hay forma de... Es que hay muchos factores que inciden en el IPC. O sea, hay elementos, por ejemplo, de alimentos, hay otros
rubros, pero definitivamente aquí hay sectores que han tenido más incrementos que otros. Ahora, lo que sí está claro, y es por eso que nosotros apoyamos tanto el valor agregado nacional, es que en la medida en que tú dependes menos de la importación, tú tienes menos impacto en los precios del consumidor. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, los productos que se han mantenido más o menos estables son aquellos que tienen más origen. Por ejemplo, el arroz, los productos más agroindustriales, exactamente. Y eso es una evidencia de que el impacto está viniendo de fuera, está claro. La verdad es que nosotros hace 3 meses más o menos teníamos la esperanza de que estaban bajando los precios, pero de repente empiezan a incrementarse. Ayer el maíz se disparó nuevamente. Entonces tú vienes a ver con una volatilidad. ¿Y qué es lo que yo entiendo que ha hecho mucho la industria o el productor nacional? Que normalmente el productor lo que hace es que pone precio para reposición de inventario. Pero como hay tantos problemas de incertidumbre. De reposición de inventario. Y de reposición. O sea, la forma de solidarizarse, de comprometerse con el pueblo para que no haya un impacto más grande, es que se mantienen los mismos precios, no importa cómo lo vayan a comprar, porque no hay forma de tú determinarlo. Yo creo que ese es un elemento central de compromiso, además de que en un momento como este, en las industrias lo que se han dado cuenta es de que si tú le añades un ingrediente más a la población de preocupación, más allá de lo que estamos viviendo, el COVID, de la situación inclusive que se genera a nivel de mundial, entonces podríamos crear un efecto adverso en el sector productivo nacional, y eso por eso es muy importante que la industria produzca. Don Celso. Y de nuevo, valorar que no ha habido escasez. O sea, la industria ha sido responsable. Ni desabastecimiento de nada, ¿no? De que no ha habido desabastecimiento. Don Celso, nos estamos ahora abocando a nivel nacional a 2 reformas tremendas: la fiscal y la del Código Laboral. ¿Cuál es la que más miedo le da? Bueno, yo creo que miedo, como dije, miedo nunca. Lo que hay que trabajar esas reformas como de forma integral, viendo el desarrollo del país por delante, viendo también que los tiempos han cambiado. Por ejemplo, la reforma laboral tiene que tomar eso en cuenta. Tenemos un código laboral de antaño, y el mundo ha cambiado mucho en todo ese periodo de tiempo. Estamos en una era digital que de hecho la pandemia la ha acelerado. Cada día más se trabaja, hay formas diferentes de trabajar, y eso hay que reflejarlo en el código laboral. Definitivamente tiene que ser un código laboral también que permita más flexibilidad al trabajador, y que se pueda adaptar a la necesidad. El tema de discutir será siempre otra vez la cesantía. ¿Cuál va a ser la postura de la IRD? Nosotros hemos tenido una postura bastante coherente en todo eso, pero básicamente es la cesantía, el tema de procesal y la jornada. La jornada, antes se hablaba de diferentes turnos, hoy hay que incluir el teletrabajo, que hay una resolución, pero eso hay que incluirlo en el código y tiene que reflejar el tema de procesal, es muy importante, y la cesantía hay que verla de forma que no sea una carga tan grande que incluso llegue a ser un ancla para que se genere más empleo, porque al fin del día lo importante es que el salario sea percibido por el trabajador, y la seguridad social funcione, y no tengamos una cesantía, que es un costo oculto, porque realmente lo que sucede es que las cargas laborales aquí rondan el 60%, o sea, alguien que gana, por decir algo, 10,000, a la empresa le cuesta prácticamente 16,000, pero sin embargo... ¿Cuál sería una cifra soportable o mejor? Eso hay que analizarlo de nuevo. Porque hay muchos convenios. Pero lo que se debe buscar es que la mayoría del costo de la empresa lo percibe el trabajador, y que ese costo oculto no sea una carga, que realmente sea una traba en el desarrollo del empleo. Súgelis. Sobre el tema de la cesantía, ¿cómo explicarle al trabajador que cree que si se elimina la cesantía va a perder
¿Cómo le decimos que quizás no pierda? O sea, ¿por qué la propuesta de la cesantía de la... Lo primero es que hay derechos adquiridos que se tienen que preservar, o sea, eso no es algo que nosotros en algún momento lo hemos pensado. O sea, todo el que tenía un régimen, hasta ese régimen, debe preservarlo. Pero lo otro es que lo que se trata es que no haya duplicidad de objetivo. Si tú tienes en la seguridad, la cesantía en nuestro país funcionaba o tenía un rol doble, que era la indemnización por el despido más una especie de ahorro del trabajador por los años de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes una seguridad social que estableció un sistema previsional. Ese sistema provisional asume el rol del ahorro individual de la persona o del ahorro de la persona. La AFP. No, el sistema previsional. Okay. El modelo que se usa es la AFP, pero Okay. es el sistema de pensiones que no existía en nuestro país. Por eso que lo que nosotros teníamos era o los empleados del gobierno o los del IDSS, que era nada más hasta los 2 salarios, era muy mínimo el impacto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora lo que nosotros decimos, esa compensación tiene que o sustituirse por otra forma, que puede ser un seguro de desempleo, o que puede ser de reducirlo hasta tantos meses, e inclusive no pagar por el último salario, porque si el ahorro también conlleva que tú estuviste en un trabajador hace mucho tiempo, fíjense que la cesantía es el último salario. Entonces eso encarece mucho, sobre todo a las empresas pymes, porque hay mucha presión de algunos trabajadores que no tienen esa fidelidad, que todo lo que hacen es buscar ese mecanismo para tener un dinerito. Entonces hay que buscarle la forma, encontrar la forma de sustituir esa figura, como lo han hecho casi todos los países. Esto no es algo que nosotros estamos inventando. La mayoría de los países han tenido que sustituir esa figura porque es perniciosa, porque es un círculo vicioso, porque crea que el trabajo, o sea, es lo que dice Celso, el trabajador no ve eso, pero le cuesta a la empresa. Entonces gana menos dinero. Y da otro problema, que entonces nos enfocamos solamente en ese tema y dejamos de ver los demás temas, que realmente son los temas que debemos trabajar. En ese diálogo tripartito se debe hablar de productividad, de aumentar el valor agregado nacional, de que todos somos industria, de que la industria, en la medida que se desarrolla y se desarrolla el valor agregado nacional, es una vía para la creación de empleo, y en la medida que se crea más empleo, pues obviamente mejoran todas las condiciones. O sea, es un ciclo virtuoso que queremos crear, no solo enfocándonos en un tema, sino viéndolo de forma integral. Y en ese diálogo tripartito que están los sindicatos, ¿qué fuerza tienen dentro de sus empresas? O sea, ¿cuánta gente está afiliada a un sindicato ahora mismo? Sobre todo en la industria, sí. Sí. Hay algunas industrias que tienen acuerdo... Pacto colectivo. Pacto colectivo. La mayoría de las industrias grandes tienen pactos colectivos. O sea, hay presencia de sindicatos fuerte. La de mayor edad, ¿verdad? ¿Eh? La que tiene, las empresas de Más viejas. más No, y de viejas. más trabajadores, porque en la medida en que tú tienes más trabajadores, más la posibilidad de tú hacer un pacto colectivo, porque tienes más movimientos. No, lo pregunto porque como el cambio de la presencia de los sindicatos a nivel mundial ha cambiado mucho, Así es. tanto fuerza en la calle como fuerza, o sea, hasta el papel que desempeñan. Entonces yo no sé si en este diálogo tripartito yo como trabajadora me va a representar a alguien, porque un sindicato no. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál va a ser a cuántos trabajadores representan? Yo creo, Inés, que ellos están un poco más abiertos y de hecho tienen personas que están dentro del grupo, que son más jóvenes, que tienen una visión un poquito más, no solamente de pacto colectivo, de sindicato obrero patronal, Sí. pero yo siento también que nosotros mismos como representantes del empresariado, como empleadores, o sea, es importante tener también Un esa interlocutor, modalidad. claro. No, y modalidades de trabajo nuevas, porque, por ejemplo, y de tú ver cómo hay muchísimas aristas que tú tienes que ver, cómo tú proteger el teletrabajo con seguridad social, o sea, hay aspectos que son novedosos. Por ejemplo, ya hay teletrabajo no solamente local. El teletrabajo es un tema que nos va a costar muchísimo porque las aristas que tiene
son muchísimas. Quiero decir que no es tan fácil. Qué bien el teletrabajo, trabajo desde casa, ¿no? Y la tercerización se está dando muchísimo. Cada vez más las empresas se concentran en su core business. O sea, yo lo que hago es vender químicos como Celso. Yo no transporto. Entonces, como yo no transporto, ese no es mi negocio, yo lo que hago es que subcontrato un transporte. No mi negocio, no mi problema. Exactamente. Pero ¿sabes quién nos representa? La industria nos representa. Sí, pero claro, oye, todos somos industria. Pero luego viene el ministro de Turismo y dice, porque todos somos turismo. No, y luego no, viene no. Después, y al final uno que es de la calle acaba agotado, ¿eh? No, el colaborador es una agotado. parte integral de una industria. Y así se ve. O sea, no es una relación patronal de que el salario y la cesantía, no. Es una relación donde realmente para que todos seamos industria es una relación integral. Pero por eso fue que nosotros hicimos este evento, porque es que la gente no entiende a veces la cotidianidad, y yo quisiera como que Fantino lo explicara, porque la cotidianidad del día a día, entonces nosotros no nos dimos cuenta la importancia que tiene diversificar la economía, eso es grandioso para los países. Tener sector turismo, sector industrial, o sea, eso es importante. Ahora bien, ¿cómo nosotros como ciudadanos nos damos cuenta de que aquí hay un problema que afecta a uno de los sectores y que otro sector puede suplirlo? Gracias a nosotros tenemos divisas. La gente dice, ¿quién es el mayor generador de divisas en nuestro país? Te dirán el sector turismo. industrial. No, Yo lo sé. la exportación de bienes. El sector industrial, ¿sabe por qué? Porque es el único sector que genera y ahorra divisas. Cuando se compra un producto nacional, se ahorra divisas porque se está dejando de enviar divisas fuera para importarlo. Y cuando el mismo sector que ya la ahorró también exporta, genera divisas. Entonces, la suma algebraica, lo que ahorró más lo que generó, es mayor que cualquier otra. No, con números fríos la Todos somos industria. Eso, pero con números fríos, que no vaya a creer que esa fórmula no es. No es un cliché. Es 57% de la generación de divisas. Coge el valor agregado nacional de la industria y le suma las exportaciones y después hablamos. Viceministro, ¿usted iba a decir algo? Sí, no, bueno, 49. Rescatando algo interesante que ustedes hablaban ahorita y que Celso decía, definitivamente la industria de manufactura local ha jugado un papel protagónico en este último escenario, tanto en el escenario de la pandemia, porque abasteció el mercado local, nuestras industrias no cerraron, continuaron generando empleo, el 80% de nuestra industria de manufactura no despidió a nadie. Nuestras industrias nos abastecieron. Lo que encontrábamos en los supermercados, en las ferreterías, eran productos dominicanos. Gracias a nuestras industrias, nosotros pudimos continuar teniendo una vida normal. Y ahora, doña Inés, en este proceso en el que empezamos a salir de la pandemia, también las industrias de manufactura demuestran que son un pilar esencial del desarrollo dominicano. Los datos, que quiero compartir algunos datos interesantes con ustedes, los datos así lo demuestran. Las industrias dominicanas son un motor del desarrollo y líderes de la reactivación económica. El 24% de los impuestos que se pagan en este país los paga este sector. El 17% de la inversión extranjera... El doble de la participación en el PIB. El doble de la participación en el PIB, correcto. Y uno de los sectores con mayor preponderancia en el PIB, 10.9% en este último trimestre. La inversión extranjera que llega al país, eso es algo que no se sabe y que debemos destacar. El 17% de la inversión extranjera lo atrae el sector de la industria y el comercio. La industria, incluso en este último semestre, está vendiendo mucho más que lo que vendía antes de la pandemia, en el 2019, 497.000 millones de pesos. Un 16% de las ventas registradas en la DGI lo hace este sector, importantísimo. Nuestras exportaciones... No, un 36%. De las ventas totales se las reporta la industria. El incremento de 16%. Correcto. Las exportaciones también vienen creciendo, 909 millones de pesos nosotros hemos exportado de bienes industriales en este primer semestre, un 24% más que el año pasado. Inversiones, por ejemplo, interesantísimas que demuestran que la República Dominicana es un destino seguro y un destino preferido para invertir en el sector de la industria de manufactura local.
Vemos inversiones importantes, por ejemplo, el regreso de la industria del vidrio. Vamos a volver a hacer botellas de vidrio en el país con una alianza de $100 millones. Nuestras industrias, por ejemplo, están expandiendo sus plantas. Nosotros vemos industrias del acero haciendo inversiones de $15 millones en ampliación. Vemos industrias importantes, por ejemplo, de alimentos, haciendo inversiones de $30 millones. Hay un caso, por ejemplo, de unas papas fritas muy famosas que son historias que hay que contar de la industria, cómo la industria se vincula con los agricultores. Nosotros el 100% de las papas que Frito-Lay, por ejemplo, compra, las van a producir en la República Dominicana. Actualmente el 61%, el plan es que todo se compre en el mercado local. Eso aumenta el valor de la producción de papas fritas. Interesante, por ejemplo, ver cómo una multinacional como esa elige a la República Dominicana para producir y para exportar al mundo. ¿Dónde se van a instalar? Están instaladas ya. Tienen sí, pero años ¿dónde? Están instaladas aquí. Aquí en la autopista Duarte, está Frito-Lay. Viceministro, y desde el Ministerio, ¿qué van a fomentar más? ¿La ampliación de zonas francas o manufactura local? ¿Hacia dónde van dirigidos? Vamos a hacer las dos cosas, pero en el Viceministerio de Desarrollo Industrial nos enfocamos 100% en la industria de la manufactura local y tenemos un plan. Lo más importante, doña Inés, es que la industria para el gobierno del presidente Abinader es una prioridad nacional. Y eso se ve reflejado en el decreto 588-20 que crea la Mesa Presidencial de la Industrialización y que dice que la industria para el país es una política de Estado. Todos nosotros, las instituciones del Estado, tenemos que cooperar cada uno dentro de nuestro rol para facilitar, para que sea más fácil ser industria de manufactura, se genere más empleo, los permisos sean más flexibles y nuestras industrias puedan competir y puedan exportar más. Eso es importante porque el presidente manda un mensaje de que le importa la industria, de que la industria es clave en la vida de todos los dominicanos y crea un mandato de que se identifiquen cuáles son las acciones desde el Estado que hay que hacer para que se ejecuten. Nosotros en el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES hemos priorizado al sector industrial, estamos acompañando, como nos ven aquí, siempre trabajando juntos en un diálogo constante, en un trabajo que fluye bastante entre todas las instituciones del sector industrial y nosotros en el Estado también. Nosotros estamos impulsando, por ejemplo, temas de transformación digital. Nosotros con la industria del plástico tenemos un programa muy importante de prácticas sostenibles en el sector del plástico, priorizando temas como plásticos reciclables y demás. Tenemos programas de producción más limpia, promoviendo cultura de sostenibilidad en las industrias. Tenemos programas importantísimos, por ejemplo, con un sector con muchísimo potencial, que es el sector de cosméticos. Es un programa que lidera el AIRD y el Ministerio de Industria y Comercio lo acompaña, viendo este sector con todo el potencial que tienen nuestros productos capilares y demás. Tenemos una agenda de trabajo y es una prioridad para nosotros que hayan industrias, porque estamos convencidos de que las industrias son clave para nuestro desarrollo. Gracias, viceministro. Joaquín, te tocaba a ti cuando te he interrumpido. Como siempre. Viceministro, ¿en qué medida se puede fortalecer lo que está diciendo, siempre y cuando se pueda combatir la informalidad en el país? Y me gustaría también el AIRD, como ha hablado tanto del empleo, tenemos ese tema también de la informalidad y crear empleos de calidad. Ahora, ¿en qué medida podemos hacerlos corrigiendo esta parte? Claro, en la medida en que diseñemos políticas públicas que sean apropiadas y que estimulen y motiven a nuestras industrias a que se conviertan cada vez más formales. De hecho, es importante destacar que en el sector industrial 7 de cada 10 empleos son formales. Y lo que tenemos que hacer es motivar a las industrias, acompañarlas a que se formalicen, a que vean estímulos en estar registradas, en tener sus certificaciones, por ejemplo. Es el sector más formal de la economía, la industria. Sí, un sector bastante formalizado. Y desde el Ministerio nosotros nos interesa que las industrias cada vez sean más formales, por lo que todas las cosas que se promueven y se consiguen cuando las industrias son formales. Entonces, creando mecanismos de acompañamiento, de orientación, creando, por ejemplo, políticas públicas. Si tú estás formalizada, te ayudamos a mejorar tu productividad. Eres parte de nuestros programas y te traemos tecnología, te capacitamos al personal,
te hacemos que formes parte, por ejemplo, de capacitaciones para aprender a exportar, para aprender a producir. Yo creo que esas políticas públicas... Pero el problema que tenemos, eso. Joaquín, tú lo sabes, que es un problema de competencia desleal, no por la informalidad solamente, es por la evasión y la ilusión de impuestos. En la medida en que el sector industrial es un sector altamente gravado, porque tiene unas tasas, sobre todo los productos con selectivos al consumo y la mayoría de los productos que tienen ITEVI, hay un problema no de informalidad en el trabajador, sino más bien de cumplimiento de los deberes tributarios, que es parte de la preocupación que tenemos nosotros a la hora de hablar de temas fiscales. O sea, tenemos que tomar en cuenta que si se nos va la mano, como se nos fue la mano, por ejemplo, con los selectivos a las bebidas alcohólicas y al tabaco en el 2012, podríamos estar provocando una situación más, o sea, en vez de generar más ingresos, lo que vamos a estar es perdiendo ingresos, como pasó en el 2012. O sea, ahí están las evidencias. Se pusieron altas tasas o tasas mucho más altas, y entonces en vez de recaudar más, lo que se ha hecho se desplomó la recaudación. Sí, Sugeles. justamente quería ir en esa vía. El Banco Mundial y la AFD publicaron un informe recientemente que hablaban precisamente de todo esto, de un sistema tributario que era complicado, que frenaba la productividad de las empresas, que mantenía los niveles de informalidad elevados. ¿Cómo nos deslastramos de este esquema que parece un círculo ahí, no sé si vicioso? Ellos recomendaban la simplificación tributaria. Yo creo que es importante tomar en cuenta que, y por eso se habla de cuando siempre se ha hablado del pacto fiscal, precisamente porque no solamente tú poner una nueva tasa o poner, sino que hay que revisar la estructura. De hecho, se han hecho como 4 o 5 ejercicios de lo que es el título único, el 1 del Código Tributario, pero nunca se ha aplicado. Nosotros tenemos que revisarlo, y ahora que está la tecnología de la información, hay muchísimas formas de tú poder hacer más simple el sistema de recaudación. Pero hay otros elementos que nosotros vimos en el informe que no sé si tú quieras contemplar. O sea, el informe es importante desde el punto de vista de los conceptos. Ahora bien, cuando tú llegas a la realidad, hay una serie de aspectos que tú tienes que abordar que no es fácil superarlos, no es fácil. O sea, por ejemplo, tú tienes en el país una serie de condiciones que tú debes lograr equiparar, pero no necesariamente castigando la inversión. Entonces, ¿cómo tú lograr eso? Yo creo que lo que han dicho muchas entidades y organismos internacionales es que la mayoría de los modelos de promoción de inversión tienen que tener algún tipo de requisitos de desempeño, que tú puedas tener alguna promoción de sectores con algún tipo de garantía de valor agregado que tú generes. Y básicamente eso es lo que hay que pensar, cómo lograr que haya una armonía, que no se castiguen a los mismos de siempre, pero que tú puedas también promover la inversión. ¿Y para cuándo prevén este reajuste, reordenamiento fiscal? ¿Viene antes de lo que se esperaba? Eso es una de las reformas que se piensa discutir ahora mismo, ¿no? En este grupo de reformas. Pero lo que siempre hay que ver es que el sector industrial es un sector de capital intensivo, es un sector con un nivel altísimo de formalidad por eso mismo. O sea, no puede funcionar en la clandestinidad, hay que invertir en una infraestructura industrial, en maquinaria, hay que ir al banco a tomar facilidades, y en eso operan dos cosas. Primero, la importancia de tener una política de Estado que impulse la industria en el largo plazo. Esto no es un tema de corto plazo, o sea, a mayor visión de largo plazo, pues el país puede lograr desarrollar una infraestructura industrial todavía más integrada, más profunda y de mayor nivel de inversiones. O sea, es un ciclo virtuoso que se genera en la medida que los países, y esto no es teoría, solamente hay que mirar los países industrializados. Entonces, ese tema es sumamente importante porque ahí juega la estabilidad de las reglas de juego. O sea, y
lo otro importantísimo es la competitividad. No podemos aspirar a ser una potencia industrial y que sea un sector tan grabado que entonces no pueda competir con los industriales de otros países. Entonces, las reglas de juego, la estabilidad en el tiempo y también tomar en cuenta que no puede ser el sector más grabado o más grabado que sus pares, porque entonces no hay forma de desarrollarlo. ¿Y cómo estamos en los índices de productividad? La productividad también es algo que primero es una obsesión para la industria, porque la productividad es la forma de poder competir, es la forma de generar mayor valor agregado, de seguir expandiendo. Sin productividad no hay industria. Y es un tema transversal a nivel país, no solamente de un sector. O sea, hay muchísimos factores que inciden. Por ejemplo, el capital humano. La educación, sí, que empieza a eso voy. Pensamos que un colaborador ya es grande, no, empieza cuando se educa. La educación en nuestro país es fundamental para el aumento de la productividad, la formación, la infraestructura del país, la tecnología, la burocracia, que el gobierno ha anunciado también que quiere combatir la burocracia. Nosotros tenemos que eliminar toda la burocracia necesaria, porque eso afecta la productividad, eso afecta la capacidad de los sectores también. La agilidad. La agilidad de los tiempos. El encadenamiento de los sectores es vital para la productividad del país, porque si nosotros podemos apalancar las exportaciones de un sector en otro, si la industria le puede suplir a la zona franca, que luego vuelve y exporta, aumentamos el valor agregado nacional. Nos quedan una pregunta a cada uno. O sea, puede empezar por allá y terminamos. Sí. Ya República Dominicana cuenta con un sector de transporte competitivo. Es un reto continuo. Nosotros tenemos que seguir trabajando. Hay una serie de avances que hemos tenido. Yo creo que en los últimos tiempos nosotros hemos empezado a trabajar una dinámica que la gente hace 10 años pensaba que era imposible. Trabajamos con penetrado continuamente. Yo creo que eso ha sido positivo. La misma ley de movilidad y transporte logró que ellos entendieran que su rol, a pesar de que ellos puedan ser agrupaciones, grupos, ellos son una actividad empresarial, una actividad de servicio empresarial, y tienen que vender y tienen que suplir a precio competitivo y negociar con cada empresa, que es parte de lo que hemos estado tratando de inculcar, porque a veces la gente se acostumbra. Recientemente ellos anunciaron que algunas empresas iban a aumentar tarifas, y nosotros nos reunimos y decimos, aquí las tarifas se negocian por grupos, por empresas, porque no es lo mismo una persona que tenga muchísimo mercancía que otra que tenga menos. O sea, hay que y así lo hicimos. ¿Y sigue siendo obligatorio contratarles? Ellos tienen la mayor flotilla de camiones del país, y es algo que nadie puede discutir, porque ¿qué pasa? En la medida en que tú tienes menos capacidad instalada, fuera de ellos, tienes que negociar. Aquí no es un tema ideológico, ellos pueden perfectamente negociar si son competitivos con la industria y si tienen el abastecimiento. El problema es que no deben obligar si hay otros mercados, si hay otros proveedores de servicio, y eso es lo que se trata. A veces hay forcejeo. Recuérdense que los sindicatos no son un solo sindicato, son muchos sindicatos, pero trabajamos. Una pregunta, don Celso. Periódicamente llegan al Diario Libre denuncias sobre contaminación de industrias en Jaina. ¿Cómo están manejando eso y si ya se ha solucionado? Bueno, la verdad que la Asociación de Jaina, de Industria de Jaina, que ese es uno de los temas principales que impulsa, ha hecho un trabajo extraordinario para quitarle a Jaina esa imagen que realmente es la viene arrastrando o la tenía en el pasado por unos temas que hubo de baterías, creo que una empresa de baterías, etcétera. Jaina es una de las zonas más industrializadas del país, y realmente hoy en día hay una conciencia muy alta del tema de sostenibilidad, del tema ambiental, y también una conciencia muy alta del trabajo en conjunto con la comunidad.
O sea que las empresas de hoy en Jaina están totalmente enfocadas en la sostenibilidad y trabajan para que precisamente convivir con el medio ambiente, con la comunidad y que no haya ningún tema. Hoy por hoy no hay tema de contaminación. En el pasado hubo un tema de un reporte que fue una herencia de ese tema de la empresa de baterías que hubo en el pasado y realmente hizo mucho daño. Pero la imagen de hoy es total, la realidad de hoy es totalmente otra. Y Jaina también, la Asociación de Empresas de Jaina trabaja también para mejorar la infraestructura de Jaina, que es un tema muy importante, de que las calles, las avenidas, los accesos, en eso tiene mucho que ver las alcaldías, y también tiene que ver mucho con la competitividad, sean eficientes para que las industrias puedan todavía llevar mejor a cabo sus planes de expansión. La última. En plan cierre, las perspectivas que tiene la industria para este año, cuando cerremos el año y tengamos que hacer un balance, ¿qué esperan ustedes a ver, ¿cómo esperan ustedes haber terminado el año? Bueno, esperamos cuando terminemos el año ver hacia atrás y seguir viendo que el sector industrial ha brillado en todo esto de la pandemia. Esperemos que el tema de salud ya haya quedado atrás. Esperemos que el tema del impacto de los costos también se haya normalizado y esperemos que esta política de Estado de la reindustrialización se siga llevando a cabo y se vea como una política de largo plazo. Los números que hemos dado de crecimiento son con respecto al año pasado, pero ¿cómo estamos con respecto al 2019, prepandemia? No, nosotros el crecimiento del sector industrial, el último reporte del Banco Central fue un 8%. ¿Con respecto a? No, nosotros mantuvimos nosotros empezamos a crecer el año pasado a finales del año y ahora mismo tenemos aproximadamente un 2% con respecto al 2019. O sea, ahora, el reto pre-pandemia del sector industrial es lograr crecer por lo menos igual o por encima del PIB. Ese es lo que aspiramos a largo plazo. Y para eso, la política de Estado, la reindustrialización, tiene que ser un tema de largo plazo. Porque como expliqué al principio, ese fenómeno de que es un sector muy intensivo en inversiones, en capital, y por ende necesita tener una visión a largo plazo que logre darle todavía más confianza a las inversiones, no solamente por la confianza país en la economía, sino la confianza de que a través de ese sector va a haber siempre reglas, siempre se va a trabajar para que las condiciones permitan competir y poder seguir invirtiendo. Pero es importante, Inés, y sería bueno que vayamos a algunas industrias que nosotros hemos empujado mucho los programas ambientales. No por un tema de responsabilidad social solamente, sino por un tema de obligación, o sea, que va de la mano de la responsabilidad social. Porque si las empresas no se ponen a la vanguardia de lo que son las prácticas de manejo de gestión de residuos, vertidos de agua, van a ser castigadas por los consumidores. O sea, llegó el momento en que si tú no haces lo que tienes que hacer, de alguna forma te va a castigar el consumidor, porque ya el consumidor tiene más conciencia. Y más exigencias. Una cosa que me gustaría destacar es que todo este gran mensaje que nosotros hablamos de que todos somos industria, se encuentra base, encuentra evidencias. Juntos nosotros hemos creado el primer portal de la industria manufacturera dominicana, la primera vez que contamos con eso. Los invito a que lo conozcan, puedo incluso acompañarles y podemos hacer una sesión para que ustedes y sus seguidores también lo conozcan. En ese portal nosotros tenemos todos los datos, todas las informaciones relevantes del sector industrial, todos los indicadores, empleo, crecimiento, aporte al PIB, valor agregado, las ventas, el pago de impuestos, las exportaciones, y podemos verlo de una manera muy dinámica y muy fácil. Todas esas comparaciones de este último semestre, en comparación con el 2020 o con el 2019, con el 2010, todo eso lo podemos ver. También nos vamos actualizando mensualmente. Con mucha frecuencia vamos actualizando, tenemos data hasta agosto del 2021 en algunas de las variables. Esto ha sido logrado con una alianza con el sector privado, con la IRD y también con la Dirección General de Aduanas, la Dirección
Dirección General de Impuestos Internos, la Tesorería de Seguridad Social, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, porque también tenemos información sobre el acceso a crédito en el sector. Y esas informaciones las industrias son 80%, la clasificación de riesgo es A y B, o sea, es la mejor pagadora. Y tú la mejor portavoz. Creo que Celso quería decir algo más para cerrar. Yo para terminar quería primero agradecerle por este espacio y me gustaría que para que conozcan todavía mejor y sean todavía mejor portavoz de este sector y que todos seamos industria. No sé si el formato lo permite, pero que a mí me gustaría que conocieran más y podamos visitar industria y ver encantadísimo el nivel de sostenibilidad, el nivel de tecnología que tiene la industria, el nivel de desarrollo que tienen las industrias, como toda la labor que hacen con el medio ambiente, con los colaboradores, con la comunidad y todo lo que las bondades que tiene la industria desde cerca, no solamente pues en le sí. tomo la palabra y organizamos una gira. Nosotros aseguramos que si nuestro país se sigue impulsando la industrialización, que es por lo que siempre vamos a propugnar y a trabajar en conjunto con las autoridades, pues como usted decía, cuando termine el año, ¿cómo van hacia atrás? Cuando terminen 10 años, 20 años, vamos a poder decir que República Dominicana es la potencia industrial del Caribe hacia el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias a ustedes por seguir este diálogo libre. Buenos días.